Buenos días. En esta oportunidad voy a retransmitir en realidad esta conferencia que la dicté el día viernes. Voy a tratar de comprimirla un poco para un mejor entendimiento de todos. En realidad agradezco a todos los que participaron el día viernes en esta conferencia. El día de hoy voy a tratar de compactar un poco, hacerlo menos tiempo para que puedan disfrutarlo y lo más importante, el propósito de esta conferencia es que todos estén bien informados sobre esta enfermedad en todos los hogares a nivel nacional o a nivel mundial. En la pandemia de la influenza en el año de 1918, para que tengan una idea, en el primer año nada más mató entre 20 a 40 millones de personas. Esto fue hace más de un siglo. Y se dice que aproximadamente durante toda la pandemia a nivel mundial llegaron a ser cerca de 100 millones las víctimas de esta pandemia. Hoy en día la pandemia del coronavirus está produciendo un promedio de casi 350.000 muertos a nivel mundial y ya está llegando a cerca de los 5 millones, ¿no? Son diferentes momentos, diferentes escenarios. Hoy en día tenemos más tecnología o medicamentos que pueden ayudar a que esta enfermedad pueda ser controlada de otra manera, a diferencia de esos años en los cuales había mucho más limitaciones, ¿no? Esta es una foto real de lo que está sucediendo y como vemos actualmente el foco de la infección es en los Estados Unidos. Esta es una imagen que trata de ver de que actualmente a nivel del continente americano son cerca de 2.220.000 de pacientes que están confirmados con este virus, a comparación de otros continentes que ya han pasado por la pandemia. Hoy en día Latinoamérica está siendo azotada por esta enfermedad, a pesar que ha pasado un tiempo desde el inicio de la epidemia en diciembre, cuando se comenzaron a reportar los primeros casos en Asia. La pandemia ha ido llegando a nosotros y bueno, está ocasionando los estragos que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, Europa, quizás los países de España e Italia fueron duramente azotados por esta enfermedad. A nivel nacional, en el reporte, hace 2 días era de 3.148 fallecidos. Hay estudios de periodismo de investigación que están evaluando este tema y dicen que aproximadamente deberíamos multiplicar por 3 o 4 este valor para tener una idea real de la cantidad de muertos que está ocasionando esta pandemia. Más adelante vamos a ver algunas cifras que realmente preocupan sobre la cantidad de muertos que se están presentando fuera de los hospitales, es decir, fallecimientos intradomiciliarios o pacientes que llegan ya prácticamente en condiciones de premortem a los hospitales. En el Perú tenemos cerca de 30.000 pruebas realizadas por biología molecular y 78.000 por pruebas serológicas, ¿no? En total tenemos un promedio de 108.000, ¿no?, casos confirmados, digamos, mediante las pruebas diagnósticas. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. La tasa de letalidad es del 2.8%, es decir, del total de pacientes infectados con el coronavirus tenemos un promedio de 2.89. En otras palabras, de 100 pacientes que se infectan con esta enfermedad, prácticamente morirán 3 en promedio, ¿no?, para el día de hoy. Esta enfermedad ha sido pues publicitada en todos los medios de difusión mundiales. El impacto que está generando a nivel social es enorme y en la economía en los diferentes países, por eso ha sido en portada de diferentes diarios. Bueno, en realidad esa es la parte introductoria. Esta conferencia va a estar dividida en 3 temas importantes o 3 componentes en su estructura. La primera, hablaremos un poco de coronavirus para que entiendan más cómo ingresa esta infección y cómo va generando un daño en nuestro cuerpo. Después hablaremos del impacto actual y lo que está ocasionando y el futuro de lo que vendría con esta pandemia. El coronavirus es un virus reciente, nuevo, es un virus de la familia de los coronavirus. En el mundo es el número 7. Ya han habido otros brotes similares a este virus en el año 2002 por el SARS
y en el año 2012 por el MERS. Y este sería el tercero, digamos, que tiene un comportamiento, pero que ya llegó a casi todos los países mundialmente. Hay que entender que esta enfermedad es una enfermedad multisistémica, es decir, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, afecta a todo el cuerpo, afecta a todos los órganos. Entonces, el inicio de entrada será la vía respiratoria, afectará principalmente al pulmón, donde ocasiona más daño, pero en líneas generales es un virus que afecta a todos los órganos del cuerpo humano. Otro tema interesante de entender es la inmunopatología de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un componente citopático, es decir, daña principalmente al pulmón, y ahí es donde se van a ver los daños más severos porque afecta e inflama el pulmón de una manera más agresiva. Y la característica principal es que este virus al ingresar evade mecanismos de defensa, es decir, al ingresar en nuestro organismo, este virus tiene la particularidad de evadir algunos mecanismos de defensa que podemos producir. De ahí es donde rápidamente va afectando otros órganos. Y por último, va a generar una enorme respuesta inflamatoria, inmunológica, que no puede controlarlo y termina generando la muerte en los pacientes. Por otro lado, esta enfermedad tiene tres componentes, digamos, en su evolución, ¿no? Al inicio, como ustedes ven, es una fase en la cual el virus se va a multiplicar en nuestro organismo, se va a replicar en nuestro organismo dentro de las células. El virus necesita de células humanas para vivir y multiplicarse. Y es en esta etapa inicial donde el paciente comienza a producir característicamente fiebre y tos, pero principalmente fiebre. Entonces, en esta etapa deberíamos usar algún tipo de tratamiento que ayude a reducir la replicación del virus, es decir, terapia antiviral, ¿no? O medicamentos que ayuden en ese objetivo. En una etapa intermedia, después de haber pasado la etapa viral, como le comenté, el virus tiene afinidad por el tejido pulmonar. Y aquí en el virus comienza a replicarse, pero ya en menor cantidad, y comienza a aparecer un mecanismo de defensa inflamatoria de nuestro cuerpo que se asocia también a un proceso que ya hemos conocido y se ha difundido mucho en las redes, de una etapa protrombótica, o una etapa en la cual el organismo comienza a producir trombos. Y eso es porque va a dañar la parte que recubre internamente a nuestros vasos sanguíneos, que se llama endotelio. Al final, como pueden ver, ya se produce el daño hiperinflamatorio, es decir, la inflamación que se ha creado en nuestro organismo, producto final de la replicación viral y de la respuesta de nuestro cuerpo. Y como ven aquí, es esta etapa que ya produce los daños más graves. Y en esta etapa el tratamiento ya debe ser antiinflamatorio. Eso más o menos para que tengan una idea de cómo debe ir escalonando el tema de terapia, y esto en tiempos. Por otro lado, hay que entender que esta enfermedad, en muchos casos, en los casos leves, va a tener una recuperación en un tiempo determinado. Pero igual habrá un pequeño porcentaje, muy pequeño, que va a evolucionar hacia la muerte porque se va a hacer una presentación grave. Sin embargo, los casos moderados, severos y críticos van a acompañarse de mayor gravedad y, por lo tanto, un mayor porcentaje de pacientes muertos. Es decir, la mortalidad cambia en este tipo de pacientes, y eso está asociado a los factores de riesgo. Estas son cifras nacionales, donde podemos ver que el 82% de los pacientes no necesitan hospitalización. De 100 pacientes a los cuales le ingresa el virus en nuestro país, 82 no van a necesitar hospitalización. Es decir, probablemente pasarán una etapa preasintomática, es decir, sin síntomas, o un pequeño porcentaje de ellos tendrán síntomas muy leves que no ocasionan mayor complejidad en su tratamiento. Pero otro porcentaje, el 15%, van a necesitar ir a los hospitales, es decir, van a tener una presentación moderada o más grave, ¿no? Una presentación un poco más severa de la enfermedad, donde van a necesitar tratamiento mucho más enérgico. Pero un 2%, lamentablemente, un 2.8% lamentablemente van a fallecer. Y todo esto está relacionado a los factores de riesgo, es decir, a qué factores factores clínicos tengo yo para poder probablemente tener mayor riesgo. Y en nuestro país vemos que la obesidad está en el primer lugar, es decir, 8.8 de riesgo relativo. ¿Eso qué significa? Que un obeso en nuestro país tiene 8 veces más probabilidades de tener una presentación grave o de morir por el coronavirus comparado con una persona que no es obesa. Y así, una persona mayor de 60 años tiene 4 veces más probabilidad,
un paciente con enfermedad renal tiene 3.98 veces más probabilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que ser consciente de los factores de riesgo para nosotros tratar de cuidarnos. Como les comenté, tiene una presentación multisistémica, ataca el cerebro, pulmones, hígado, riñones, intestino, corazón, nariz, ojos y una infinidad de órganos en los cuales puede unirse el virus y comenzar a producir daño. En nuestro país, el síntoma más frecuente reportado es la tos. Y después tenemos la fiebre, el malestar general, dolor de garganta, en fin. Entonces, un paciente con tos y fiebre va a ser lo que más va a caracterizar el ingreso del virus o una presentación clínica en nuestros pacientes en el país. Como veíamos, el virus tiene gran afinidad inicial por su mecanismo de ingreso por las vías respiratorias y se va a adherir al pulmón. Entonces, en el pulmón, para que tengamos una idea, tiene una unidad funcional que le llamamos nosotros alveolo, que es esta bolita. A ver, el aire ingresa por los pulmones, pasa por las vías respiratorias e ingresa al pulmón. En el pulmón ingresa este componente que es como un racimo de uva. La diferencia es que estos son globitos, es decir, están vacíos. ¿Para qué? Para que se produzca el intercambio gaseoso. Al ingresar el aire, en las venas van a entrar el CO2, que es este de color azul, y en las arterias se va a llevar la sangre que se va a intercambiar aquí en este globito. Como ven, ingresa el oxígeno a través de las vías respiratorias e ingresa a las arterias, a nuestros vasos sanguíneos, a nuestros capilares y se produce el intercambio. Ingresando el CO2 que lo recoge a través de los vasos sanguíneos y el oxígeno que ingresan a nuestros glóbulos rojos y se produce el intercambio. Sale el CO2, ingresa el oxígeno. Pero esto es necesario que se dé en estos globitos que están vacíos, que solamente tienen aire. Pero ¿qué pasa cuando ingresa el coronavirus? Cuando ingresa el coronavirus produce un daño en este globito, en este alveolo, y se produce un acúmulo de líquido, que le llamamos fase exudativa. Al producirse este acúmulo de líquido, agua ingresando a este globito o agua saliendo de este globito, se produce un daño en su estructura. Y también produce un daño a nivel de los vasos sanguíneos en este capilar, produciendo los trombos. Pero ¿qué pasa el organismo? El organismo al ver este daño lo que quiere hacer es repararlo. Y al querer repararlo, al querer solucionar este problema, comienzan a presentarse estas sustancias, estas células que se llaman fibroblastos y comienza a querer reparar. De tal manera que al final al repararlo se produce una enorme cicatriz alrededor del globito que impide obviamente el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, el paciente va a comenzar a sentir la sensación de falta de aire, la sensación de ahogo, el cansancio porque ya no se va a producir un intercambio si esto comienza a incrementarse. Es ahí la importancia de entender que si un paciente que ha presentado fiebre y tos y comienza a tener una necesidad de oxígeno o una sensación de falta de aire, debe acudir inmediatamente al hospital y no esperar que probablemente con algún tipo de tratamiento no adecuado el paciente mejore. Debemos acudir a los establecimientos cuando ya tenemos esas sensaciones y no esperar estar en condiciones más graves para acudir a ellos. Otro tema que se habla mucho es la prueba diagnóstica, y lo que quiero que entiendan en este cuadro es más o menos cómo se comporta o cómo se comportan estos test. Uno de los test que se ha mencionado mucho al inicio eran las pruebas moleculares, y las pruebas moleculares son estas de color azul, y lo que busca en la prueba molecular es el virus, por eso les pongo aquí al virus. En un inicio, el virus ingresa y va a tener una replicación, como vimos, pero esta replicación va a comenzar a caer. Por eso es que la prueba molecular en un inicio va a ser positiva. De repente, en una etapa bien precoz de la enfermedad, el paciente que tiene síntomas va a presentar la cantidad de virus en su sangre. Por lo tanto, nosotros vamos a poder determinarlo a través de los test por hisopado, que son en las vías respiratorias, o hay otros test que también utilizan otro tipo de muestra. Pero en general, al inicio las pruebas moleculares salen positivas, pero al final ya no, porque el virus ya no está presente en nuestro organismo. Pero al ingresar un agente extraño como un virus a nuestro cuerpo va a producir mecanismos de defensa que son los anticuerpos. Y el anticuerpo que aparece en un inicio es la inmunoglobulina M, o la prueba rápida que conocemos a nosotros, que es la M. Por lo tanto, si nosotros hacemos una prueba rápida, esta va a comenzar a aparecer generalmente a partir del día 7 o el día 10, después de iniciados los síntomas. Por lo tanto, si uno tiene síntomas,
inmediatamente no debe ir a hacerse una prueba rápida porque no tiene sentido, porque va a salir negativa. Por lo menos tienen que pasar unos 10 días para que esta pueda salir positiva. Pero después que aparece la inmunoglobulina M, aparece otra inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G aparece generalmente a partir del día 12, el día 14. Este es un gráfico que he tratado de sacar con estos días, acá están las referencias. Pero, como ven, en algún momento, tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G están juntas. Entonces, un paciente que recién se ha infectado y que generalmente han pasado unos 7 a 10 días de su enfermedad, tendrá inmunoglobulina M positiva. En un momento que ha pasado entre 10 a 15 días, si le tomo el test, probablemente va a salir la M rápida y la G rápida, positivas. Y si me hago después de unos 15 a 20 días, la inmunoglobulina M desaparece y solamente nos quedamos con esta roja, que es la inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G puede quedar probablemente, algunos estudios hablan de 2 años, 1 año. En realidad, en los virus respiratorios, como el coronavirus, hablan de una protección de 2 a 3 meses y un recuerdo de 2 años. Entonces, un paciente que tuvo síntomas hace 1 mes, es probable que yo encuentre inmunoglobulina G positiva. Ahora, este cuadro es en pacientes con presencia de una infección por coronavirus leve, en la cual tienen pocos síntomas o no tienen muchos síntomas, y este paciente puede ser infectante hasta 1 semana o 2 semanas después de iniciado. Es decir, si yo encuentro un paciente con síntomas leves, va a ser infectante hasta unas 2 semanas después. Por eso es que ponemos en cuarentena a los pacientes por 2 semanas. Y la idea es que seamos conscientes y en esas 2 semanas no contaminemos a nadie. Pero si yo ya tuve, digamos, por un tema laboral, me están haciendo pruebas rápidas y a mí me hacen una inmunoglobulina G y la encuentro positiva, es probable que yo ya no sea contagioso. Es decir, esta infección la tuve hace mucho tiempo en nuestro cuerpo y ahora ya no estoy contagiando. Sin embargo, podríamos tomar algunas precauciones, pero hay que entender que esta prueba va a ser positiva por mucho tiempo más adelante. Por lo tanto, estas pruebas serológicas que se están utilizando actualmente para la reincorporación laboral, hay que entenderlas en su dimensión. Y si sale M es porque están presentes en el momento, por eso le pongo inmunoglobulina M en el momento agudo, actual. Y si es G es que ya es antiguo, generalmente ha pasado ya un tiempo determinado. Por eso es que estas M aparecen entre los 7 a 10 días y la G aparecerá de los 15 días en adelante. Entonces hay que saber interpretar. La norma está estableciendo que los centros o las empresas puedan tener a enfermera, si es menos de 10 trabajadores, y si es creo que mayor de 100 trabajadores, a un médico para que interprete adecuadamente estas pruebas, pruebas rápidas. Muy bien. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué daño está ocasionando este virus? Para entender un poco, hoy en día escuché la conferencia del doctor Gotuso, que es un infectólogo reconocido en nuestro país, y habla de que 35% de los pacientes que están falleciendo por esta infección están llegando en condiciones graves a los pacientes y generalmente en las primeras 24 o 48 horas están falleciendo. Pero hay un 15% que están falleciendo en sus hogares, ¿no? Entonces estamos hablando de que 2 pacientes que están muriendo por coronavirus, uno puede ser que llega grave a la emergencia o en su casa murió, o el otro va a fallecer en el hospital, obviamente en un manejo clínico y que lamentablemente no pudieron llevar bien la enfermedad en el sentido clínico, es decir, el paciente no pudo al final responder adecuadamente a la terapia intensiva que se está haciendo, ya sea con ventilación mecánica o con medicamentos. Entonces, este es un tema alarmante, por eso es que se están generando bloques de gente que está yendo a recoger a los fallecidos a sus casas. Hay una publicación que se ha hecho en IDL donde habla la Brigada de los Muertos, ¿no? Entonces estamos viendo imágenes como esta, donde están falleciendo pacientes en sus hogares y de los cuales están siendo recogidos por estas brigadas. Probablemente los momentos de alegría en el cual nuestros hijos paseaban en los parques, ¿no? O compartíamos momentos de alegría, nosotros quedarán en recuerdo en estos momentos, o los veremos en los films, en las novelas, en las series.
Quizás pasará un tiempo en el cual podamos retomar esa libertad de estar paseando, de estar compartiendo momentos amenos, ya sea en diferentes lugares con nuestros amigos o con nuestros familiares. Esos tiempos volverán a llegar, pero por ahora al menos este escenario es un poco distante. Los hospitales en nuestros países no tienen la capacidad para poder recibir o albergar tan alta cantidad de muertos y se están generando algunos lugares de depósito, ¿no? Este es un hospital público de Lima. Los mortuorios no tienen la capacidad ni las condiciones, lamentablemente son hospitales antiguos que tienen más de un siglo a veces de construidos o muchas décadas que no han tenido un mantenimiento adecuado. Es ahí lo interesante que tenemos que entender que nuestro sistema de salud lamentablemente no está preparado para comenzar a atender una gran cantidad, una avalancha de pacientes por coronavirus. Hoy en día no estaríamos hablando de la cantidad de muertos que tenemos si no se hubieran tomado las condiciones de cuarentena hace mucho tiempo y como se siguen prolongando. Hay que entender eso, por eso es importante respetar estas condiciones que nos establece el gobierno para evitar colapsar el sistema de salud, de que por sí ya estaba muy afectado antes de la pandemia. Las colas que habían para atenderse, la poca oportunidad de cita, el diferimiento para los procedimientos diagnósticos, cola para tener la oportunidad de tener una cirugía, etcétera. Eso ya existía. Imagínense ahora en épocas de pandemia, más aún con pocas camas UCI que tenemos en nuestro país. Entonces se está generando una distancia artificial, ¿no? Que le llaman, o en la cual lo más característico es la desconfianza a la otra persona. Ayer, por ejemplo, una persona criticaba de por qué en un mercado conocido no se hacían las pruebas ya, porque yo compro con frecuencia en ese mercado y tengo el temor, y no es así. O sea, hoy en día todos son potencialmente infectantes, todos somos potencialmente contagiosos. Yo debo tomar un distanciamiento social, yo debo usar una mascarilla, yo debo lavarme las manos, y es un tema de cada persona, donde vayamos, y ser responsables, comprar cada cierto tiempo, pero a veces eso no se da en el mejor escenario. Hoy en día la tecnología nos está abrumando por todos lados y la idea es tratar de aprender más de ella, ¿no? Nuestros planes para el 2020 han cambiado completamente y no es como nosotros probablemente lo teníamos planeado. Vemos cómo esas brechas generacionales se están cerrando y cómo los niños o los nietos probablemente enseñan a sus abuelos el uso de estas tecnologías, más aún cuando ellos están teniendo la oportunidad de tener una formación educativa de teleeducación, ¿no? Este virus se ha demorado aproximadamente semanas para llegar a los más de 180 y tantos pacientes en los cuales hoy en día está presente. En el año 1918 se demoró un promedio de 2 años y hoy en día no se ha demorado más que unas semanas para poder estar en todo el mundo por el acceso que existe al transporte, en fin. Entonces las plazas públicas, las calles, las salas de cine, los salones de baile, bares han sido los que están dominando hoy en día el mundo, ¿no? Se han apoderado del planeta y nosotros estamos confinados. Algunos pacientes ya están saliendo de este desconfinamiento con algunas condiciones importantes para tratar de mantener, pero vamos a tener que seguir viviendo así por lo menos hasta unos 2 años mientras aparezca un tratamiento efectivo para el virus o aparezca la vacuna para tratar de vacunar a toda la población. El teletrabajo es una modalidad que se está generando hoy en día para todos, en los cuales tenemos que aprender a generar en nuestro trabajo desde el hogar, condiciones de producción, y esto está escalando en diferentes sectores laborales formales, digamos, ¿no? Por otra manera, la teleeducación está generando un impacto a nivel de profesores en la parte formativa con plataformas digitales y también a nuestros hijos que están aprendiendo a utilizar también estas plataformas en beneficio de su educación. Han habido polémicas en relación a la reducción del porcentaje de pensiones, pero es un tema que irá escalando poco a poco en la medida que el gobierno trate de regular todo este sector. Las compras en el hogar se están generando ya de modo delivery, no están pidiendo las familias para evitar ir a exponerse. Ya vemos que los mercados son focos contagiosos, pero eso les digo, pero va a depender mucho de nuestro distanciamiento social, de la capacidad que yo tenga de usar mi mascarilla, de cumplir con los protocolos de ingreso al hogar, etcétera, ¿no? Sin embargo, nuevos mecanismos o nuevas formas de vivir se están generando. Al inicio de la pandemia, cuando comenzó el aislamiento obligatorio, se rompieron nuestras rutinas diarias, ¿no? Y eso ha afectado a muchas personas. Hoy en día el apoyo emocional es importante por parte de los profesionales de la salud en estas personas, ¿no? Muchos
temas que se habían planificado con tiempo, matrimonios, etcétera. Hoy en día vemos como muchos no pueden celebrar, o las señoritas su quinceañero. Probablemente el próximo año sean los 16 añeros y sea una práctica, quizás hasta cambie. Pero el tema es que esto está afectando a todos, más aún ahora si tenemos algún familiar que ha fallecido por esta enfermedad, ni siquiera podemos ir a darle un abrazo porque lo vamos a recibir probablemente cremado, o si tenemos la suerte lo pueden inhumar. Pero esto ha afectado definitivamente a todos. Norbert Ellis mencionaba de que el tiempo no es un dato objetivo de la naturaleza, más bien es un artefacto, un contrato dispuesto para la coordinación entre humanos. Y ahora el coronavirus lamentablemente ha hecho de que este contrato tenga algunos cambios, ¿no?, en nuestras vidas. El mercado se está comportando de una manera muy incierta, ¿no? No sabemos qué pasa con él día tras día y eso obviamente está impactando. Muchos sectores industriales han sido afectados por el coronavirus, por ejemplo el sector del turismo, y tomará un tiempo en el cual esto pueda resanarse, u otros sectores. Hoy día ya el sector gastronómico está comenzando a mejorar poco a poco, se están levantando, digamos, algunos sectores de manera escalonada, con las precauciones debidas para evitar que el virus obviamente se incremente. Entonces nuestra capacidad de reinvención va a afectar positivamente para tratar de disminuir todo este proceso de incertidumbre que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Muy bien, ahora vamos a ver lo que se vendría en todo caso en varios componentes, en varios sectores en el futuro, ¿no? Voy a hablar un poco de la economía de manera muy breve, el sector salud, la automedicación, la reincorporación laboral y el hogar. Este es un estudio que ha hecho una universidad de Lima, una universidad peruana, en la cual habla que la proyección de desempleados puede llegar a 4.2 millones. En Latinoamérica ya hay estudios que hablan de que el impacto actual de desempleados llega casi a los 11 millones. Entonces hay mucha gente que está quedando lamentablemente desempleada y eso va a impactar enormemente ya al mercado informal que existía. Y ojo que cada persona puede tener a 4 o 3 personas dentro de su hogar, entonces estamos hablando de cerca de 10 millones de peruanos que están viendo afectados ya por esta pandemia. Es ahí donde vemos pues quizás mucha informalidad, especialmente a nivel de los mercados, ¿no? Hay estudios que hablan de que no todos los hogares tienen una refrigeradora, por eso es que van con más frecuencia a los mercados, etcétera, etcétera. Lamentablemente también el gobierno no tiene mecanismos efectivos de poder depositar estos beneficios económicos a cada uno de los peruanos en cuentas bancarias. Hay lugares rurales donde ni siquiera hay bancos, ¿no? Entonces, es todo un esfuerzo que está generando el gobierno. Felizmente tenemos una reserva económica que permite implementar estos beneficios. Imagínense un país quebrado, que no pueda tener los recursos para poder generar toda la inyección económica que está haciendo nuestro país y los esfuerzos para que lleguen los bonos u otros mecanismos a las familias nacionales, a las familias a nivel nacional. Entonces, el impacto es enorme. ¿Y qué vendrá? No sabemos. Entonces, hoy en día hasta la manera de invertir de los peruanos o de gastar está permitiendo de que comencemos a ser más conscientes en qué gastábamos, ¿no? De repente la manera como invertíamos nuestro dinero no era la mejor, entonces esto va a permitir formatear quizás la manera y valorar más los recursos que tenemos. En el tema de salud hay muchas publicaciones y yo recomiendo esta muy interesante de Salud con Lupa, en la cual ha analizado todo el sector salud a nivel latinoamericano y vemos cómo la brecha de recurso humano negativa que existe en el sector público, etcétera, y la infraestructura está generando un enorme impacto. Y esto principalmente de la perspectiva de tecnología sanitaria. Por ejemplo, acá vemos cómo Estados Unidos tiene un promedio de 34 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Y miren, en Perú tenemos 2.3 camas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esta es una fuente del Ministerio de Salud al 4 de abril. Se está tratando de mejorar esto. El presidente hablaba de que ya tenemos 1.000 camas y que se va a tratar de duplicar las mismas para fines del mes de junio. Pero un promedio mínimo aceptable es de 6 camas UCI según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Entonces hay que mejorar esto.
los hospitales son antiguos. Una cama UCI tiene que tener una serie de componentes importantes, además de profesionales, ¿no es cierto? Hay indicadores, hay normas que establecen la cantidad de médicos por cada cama, la cantidad de enfermeras, de personal técnico, en fin, que se necesitan para que estas unidades de cuidados intensivos funcionen. Y más aún, con los equipos de protección personal importantes y necesarios para estos profesionales para evitar que se infecten. Y son recursos humanos muy valiosos. En Latinoamérica, afortunadamente, la tasa de letalidad del Perú está dentro de una de las más bajas comparado con otras en la región. Y afortunadamente todavía América Latina tiene una tasa de letalidad baja de 4.9 comparado con otras. Eso es bueno, ¿no? Sin embargo, el tema es el acceso, el tema es tener la oportunidad de ofrecer a todos los peruanos que lleguen en condiciones graves una unidad de cuidados intensivos que pueda permitir tener la oportunidad de una ventilación mecánica en caso lo necesite. Y ahí viene la principal limitación. Hoy en día ya se discute el tema ético en nuestro país y se está tratando de ver ya a qué paciente meritúa o no tener una cama. Aparte de esto, hay muchas publicaciones recientes que hablan de que a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el Estado, esto no puede lograrse lamentablemente por el comportamiento de nuestra sociedad. Antivalores, gente irresponsable, gente que no es consciente de lo que está ocasionando y se entiende de la perspectiva de que si no hay un ingreso económico, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a alimentar? Está bien, uno lo puede hacer, pero de repente de una manera razonable, de una manera consciente, tomando los mecanismos que permitan evitar la transmisión del virus, ¿no? Y el Estado aquí tendría que ponerle un foco. Acuérdense que se va a venir una enorme cantidad de peruanos que están quedando desempleados y que necesitan tener un ingreso. Entonces, es un tema que tiene que valorarse mucho en adelante. Y como les comentaba, lamentablemente muchos peruanos están falleciendo en sus hogares. Como les decía, de cada 2 muertos por coronavirus, 1 es en sus hogares o llega en condiciones lamentables a los hospitales, porque ya están en condiciones de premortem por el grado severo de inflamación. ¿Qué estará pasando con los pacientes cardiópatas, con los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, los infartos? Hay gente que prefiere seguir manejando de manera de repente incorrecta en su casa sus males y no ir a los hospitales, los diabéticos que se están descompensando, etcétera, etcétera. Se ven como este grupo de personas que están, inclusive mujeres, están yendo a diferentes lugares a recoger los cadáveres, ¿no? Para tratar después de ser llevados a sus hogares, ya sea cremados u de otra manera. Otro tema muy interesante que está pasando y que lamentablemente está matando a peruanos porque están llegando a las emergencias con algunos efectos adversos es el uso de medicamentos, de la automedicación. A mí me llamó mucho la atención esta publicación en una revista conocida en la capital, donde inclusive ven a una pareja con un medicamento, inclusive dice de uso veterinario. Inclusive estamos usando medicamentos de uso veterinario, o sea, ni siquiera son de uso humano, ni siquiera son medicamentos que los venden en una farmacia. Y acá yo quiero hacer una reflexión porque en nuestro país, lamentablemente, los medicamentos se entregan a las personas y los van a comprar. O sea, no es obligatorio la receta médica. Y yo creo que eso sí debe cambiar. Yo creo que este escenario puede establecer una polémica o comenzar a hacer un debate para tratar de entender que los medicamentos no deben venderse directamente si no son con una receta médica. Es diferente suplemento, champú, jabón, colonia, lo que sea, pero no un medicamento. Un medicamento debe usarse con una receta médica. Y no solamente los medicamentos como por ejemplo que se usan para tratamientos psiquiátricos o antidepresivos, etcétera, sino debe ser para todos. Y así evitaríamos este tema. Ahora, peor pues si ya lo compran no sé, pues en las veterinarias, ¿no? Porque para hacer de uso veterinario lo han vendido a vender en alguna veterinaria. Entonces, esto hay que saber entenderlo. Yo recomiendo a la población en general que tienen que usar medicamentos prescritos por médicos. O por último, pidan orientación a un médico. Hay teléfonos que han puesto a acceso a la población en general o busquen a un médico, llámenlo a un médico que los oriente para el uso adecuado de los medicamentos que se están utilizando. Entonces el Colegio Médico del Perú promueve la no automedicación. Hay diferentes páginas que están tratando de fomentar este tema, por ejemplo, que hablan de la ivermectina, hablan del nivel de evidencia que tiene para su uso, como ven está en la parte más inferior de la pirámide,
Los medicamentos deberíamos usarlos cuando estén en esta parte de la evidencia médica y debemos tratar de evitarlo. No existen medicamentos para prevenir el coronavirus. ¿Cómo lo previenes? Tomando tu distancia, tomando tu aislamiento obligatorio, usando tu mascarilla, lavándote las manos. Así se previene. No también porque el día de hoy me sacan una prueba rápida voy a comenzar a tomar medicamentos. Ese es un error, peor aún si son asintomáticos. Es un tema que hay que entenderlo o en todo caso hay que asesorarse bien. Entonces la automedicación es un tema que tenemos que evitar, ¿no? Lo que escuchan, lo que ven, las curas milagrosas, aparecían los medicamentos milagrosos, eso es falso. Al día de hoy, lamentablemente, no existe un medicamento efectivo contra el coronavirus. Y estamos hablando de medicamentos con evidencia científica. Hay muchos medicamentos que se están utilizando y que lamentablemente la evidencia científica demuestra de que no son efectivos. Entonces, no usen medicamentos si no tienen síntomas o llamen primero a un médico, consulten con un profesional para que puedan iniciar la toma de ellos. Es diferente comenzar a tomar paracetamol o un medicamento para la fiebre, lo entendemos, pero otros medicamentos deben tener la prescripción de un médico. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos. Y otros, inclusive siendo caseros, ¿no? Como por ejemplo esta familia, esta mamá y esta hija en Tacna que murieron lamentablemente porque hicieron como un sauna con eucalipto, murieron probablemente por no tomar algunas precauciones. Entonces, hasta los medicamentos naturales, entre comillas, hay que saber utilizarlos para evitar este tipo de desenlaces, ¿no? Y como ya sabemos, la cuarentena se ha prolongado, el aislamiento obligatorio hasta fines de junio, pero hay que entender que estas medidas de aislamiento obligatorio iniciadas hace muchos meses en el Perú fueron necesarias. Si esto no hubiera pasado con nuestro sistema de salud precario, segmentado, fragmentado, con muchas limitaciones tecnológicas, con limitaciones en el abastecimiento de medicamentos, hasta de equipos de protección personal, hoy día no estuviéramos hablando definitivamente de 3,000 y pico muertos. Probablemente estaríamos hablando de miles de muertos por esta pandemia. Por lo tanto, este incremento hasta el 30 de junio es necesario reflexionar y seguir. Ojo, que de ahí en adelante vendrá el aislamiento social voluntario, es decir, más aún las personas con riesgo debemos ser conscientes de nuestros factores. Si soy hipertenso, si soy diabético, si he tenido enfermedades cardiovasculares, si tengo enfermedades que afecten mi sistema respiratorio, yo debo continuar en aislamiento. No porque se levante la cuarentena mal, y eso no es así. Es un tema, y ya saben cómo prevenir. No hay medicamentos. Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas de precaución que ya conocen. Por lo tanto, esto va a continuar, el coronavirus continuará con nosotros por muchos años, de repente 2, hasta que podamos tener la vacuna o el medicamento que mate este virus. Por otro lado, la reincorporación laboral, el gobierno ha establecido los lineamientos de incorporación y esto depende de los empleadores o las empresas que van a comenzar a funcionar. Hay todo un proceso, tiene que ser un profesional de la salud que evalúe qué riesgo tienen nuestros trabajadores, si es un riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto, y todo lo que yo tengo que hacer para cada uno de ellos. Y uno de ellos va a ser, obviamente, hacer las pruebas rápidas. Y hay que saber interpretarlas, ¿no? Y hay que saber qué vamos a hacer con los trabajadores según cómo salgan estos test. Y esto también ya fue modificado el día de ayer. Han cambiado las consideraciones para los trabajadores, han cambiado a mayores de 60 años, han puesto hipertensión no controlada, ahora lo han vuelto a cambiar hipertensión, han puesto diabetes mellitus también, enfermedad cardiovascular ya no es grave, es enfermedad cardiovascular, en fin. Lo que sí se mantiene es el índice de masa corporal mayor a 40. Bueno, es un tema todavía polémico que se tendrá que ver. Entonces, las familias que tendrán que hacer, seguir tomando las condiciones que ya sabemos, protocolos para el ingreso en el hogar, medidas de precaución al momento de salir, si ya hay distritos que permiten salir a los niños, salir, enseñarles, explicarles la importancia de que tomen sus precauciones, deben de hablar con ellos. El tema de usar la manera de lavar las manos, etcétera, todo eso debe persistir, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son los lugares de mayor riesgo. Obviamente en los hospitales vamos a encontrar pacientes infectados. Hoy en día cada vez los hospitales van teniendo mayor cantidad de pacientes hospitalizados con COVID. Ya yo diría en el Perú no debe de existir
hospitales no COVID, entre comillas. Casi todos tienen pacientes infectados por el coronavirus. Entonces, si vamos ahí, hay un triaje diferenciado, que ya los establecimientos lo saben, pero tomemos nuestras precauciones. Tomemos el distanciamiento, usemos mascarilla, lavémonos las manos con frecuencia, andemos con nuestro alcohol para inactivar el virus, en fin. Eso no va a cambiar. Sabemos también que el virus puede permanecer unido a las secreciones, es decir, no es que el virus esté en el aire, el virus no está solo en el aire, el virus si está en el aire es porque está de repente en alguna secreción que alguna persona ha tosido o que alguna persona ha dejado en algún lugar, es decir, está unido a una secreción, está unido a un aerosol humano. Y este aerosol o esta secreción va a estar adherida en diferentes componentes por un tiempo determinado. Entonces hay que también entender, si yo trabajo en un banco que constantemente estoy expuesto a personas, debo tener un protocolo para llegar a mi casa y desinfectar mi ropa, etcétera. O si eres un personal que trabaja en un hospital, un personal sanitario, pero si es una persona que no tienes contacto con las personas, estás aislado, en fin, no tendrías por qué tener un protocolo tan exigente o riguroso. Entonces esos protocolos deben persistir con nosotros y como les comentaba, la vacuna probablemente en el escenario más optimista será en 9 meses o de repente demorará un poco más. Algunos hablan de año y medio, algunos hablan de 20 meses, en fin. Eso dependerá mucho de cómo vaya avanzando ese contexto. Si quieren saber un poco más de las vacunas, aquí tengo una entrevista, un enlace. Ustedes pueden entrar también a mi canal en YouTube de Medicina en Laboratorio y pueden conocer un poco más de esto. Yo quisiera dejar en claro que esta conferencia se la dedico a 2 personas en especial. Una es mi primo Antonio Condori, que él falleció lamentablemente, era policía y fue víctima de este virus. Él ya falleció, lamentablemente nos dejó. Fue un cuadro clínico muy rápido, muy agudo, y su enfermedad grave y lamentablemente falleció. Y fue un hospital que quizás no le brindó las condiciones ideales, ¿no?, para poder luchar contra esta enfermedad. Yo dedico esta conferencia a él y también a un gran amigo, Carlos Sandoval. Él actualmente está hospitalizado en el Hospital Rebagliati, está en ventilación mecánica y bueno, él ha escrito 3 libros, es un gran amigo mío, trabaja en mi hospital, yo trabajo también en el Hospital Suárez Sangamos y quiero que se recupere pronto y quizás su 4.º libro sea su historia luchando contra esta enfermedad tan terrible que nos está afectando a toda la población en el mundo. Como ustedes saben, este es mi primer libro que ya lo he escrito, se llama La diabetes en la medicina del laboratorio, va a ser parte de una trilogía, vienen 2 más, y trata de hablar un poco más sobre la diabetes, sobre esta enfermedad, que lo conozcan, está dirigido a un público en general. Si no eres diabético y quieres conocer más de esta enfermedad, puedes comprarlo. Si eres un paciente diabético y quieres saber qué test de laboratorio tienes que hacerte adecuadamente para su control, puedes comprarlo. O si eres un profesional de la salud y quieres estar actualizado, conocer un poco más de cómo se procesan estas pruebas y conocer los actuales valores de referencia para poder definir qué paciente es diabético o prediabético, puedes adquirir uno. Y comentarles que una gran amiga que también es diabética, paciente, puede adquirir ya un ejemplar en físico en los Estados Unidos y aquí le he dejado su testimonio. Por circunstancias ajenas a mi voluntad, estoy aquí en Estados Unidos y una de las cosas buenas que me han pasado es obtener el primer libro escrito por un gran profesional como es el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, contribuyendo a muchas cosas importantes sobre la cura de la diabetes, la prediabetes, con la calidad y exigencias de la medicina actual. Es un libro que les recomiendo. Soy diabética hace 10 años y es muy fácil de leer. Gracias. Hasta luego. Entonces aquí pueden ver los enlaces. Acá está en formato digital o en formato en papel, no hay ningún problema. Se instala en el Kindle, que es la biblioteca digital de Amazon, y ya podrían disfrutar, al menos ahora que estamos confinados, de la lectura de este libro mediante un formato digital. Acá están todas mis redes sociales. Este video también lo estoy subiendo aquí al canal de YouTube. Yo les agradezco que me sigan. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pueden entrar también a mi página www.medicinalaboratorio para que tengan mayor información sobre las cosas que publico o las noticias que pueda difundir a través de mis redes sociales. Yo les agradezco mucho por haber visto este video. Les agradeceré que le den clic a la campanita, suscríbanse para que reciban los videos que suben adelante. Y compártanlo con sus contactos, amigos en general,
y espero que esta conferencia haya servido para todos ustedes de una orientación básica, práctica, y puedan aplicarlo en sus hogares en adelante. Les doy muchas gracias y bueno, nos vemos hasta una nueva conferencia. Gracias por todo.